Chicago Cubs vs Pittsburgh Pirates, pronóstico de MLB, 28 de agosto de 2024. Los Cubs visitan a los Pirates con Kyle Hendricks como abridor para Chicago. Hendricks ha tenido 23 aperturas en 2024, registrando una efectividad de 6.33 y un whip de 1.45. El veterano tiene una tasa de ponches del 15.3% y un 6.6% de bases por bolas. Genera roletazos al 45.2% con 1.69 jonrones permitidos por cada 9 entradas. Su FIP de 5.23 sugiere que podría mejorar su era. Paul Skenes será el abridor para Pittsburgh. Skenes ha hecho 17 aperturas con una efectividad de 2.16 y un whip de 0.94. El novato derecho tiene una tasa de ponches del 32.5% y un 6.3% de bases por bolas. Genera roletazos al 49.2% con 0.87 jonrones permitidos por cada 9 entradas. Hendricks tiene una efectividad de 5.85 en sus últimas 6 aperturas fuera de casa en 32 1/3 entradas. Skenes ha permitido 2 carreras limpias o menos en 10 de sus últimas 11 aperturas. Sin embargo, el bullpen de los Pirates en sus últimos 10 juegos tiene una efectividad de 5.80, y el equipo batea para 266 en este periodo. El bullpen de los Cubs tiene una efectividad de 4.37 en este periodo. Después del primer juego de esta serie, los Pirates han superado el total en 5 juegos consecutivos. Juega con Chicago y Pittsburgh a más de 7.5. Kansas City Royals vs Cleveland Guardians, pronóstico de MLB, 28 de agosto de 2024. Los Royals visitan a los Guardians con Michael Wacha como abridor para Kansas City. Wacha ha hecho 23 aperturas esta temporada con una efectividad de 3.32 y un whip de 1.20. El veterano tiene una tasa de ponches del 20.7% y un 7% de bases por bolas. Genera roletazos al 40.7% con 0.95 jonrones permitidos por cada 9 entradas. Tanner Bibee será el abridor para Cleveland. Bibee ha hecho 25 aperturas con una efectividad de 3.46 y un whip de 1.10. El derecho tiene una tasa de ponches del 26.7% y un 5.9% de bases por bolas. Genera roletazos al 35% con 1.04 jonrones permitidos por cada 9 entradas. Wacha ha permitido 2 carreras limpias o menos en 5 aperturas consecutivas. Bibee tiene una efectividad de 3.86 en sus últimas 4 aperturas en casa. En sus últimos 10 juegos, los Royals están bateando para 289, mientras que los Guardians están bateando para 193. Después de ser barridos en su doble juego el lunes, los Guardians han perdido 8 de 11. Juega con Kansas City más 1.15. Houston Astros vs Philadelphia Phillies, pronóstico de MLB, 28 de agosto de 2024. Los Astros visitan a los Phillies con Spencer Arrighetti como abridor para Houston. Arrighetti ha hecho 23 aperturas en 2024 con una efectividad de 4.94 y un whip de 1.41. El derecho tiene una tasa de ponches del 27.5% y un 10.4% de bases por bolas. Genera roletazos al 34.7% con 1.31 jonrones permitidos por cada 9 entradas. Taijuan Walker será el abridor para Filadelfia. Walker ha hecho 13 aperturas con una efectividad de 6.26 y un whip de 1.58. El veterano tiene una tasa de ponches del 18.5% y un 9.8% de bases por bolas. Genera roletazos al 36.8% con 2.37 jonrones permitidos por cada 9 entradas. Arrighetti ha permitido 2 carreras limpias o menos en 3 de sus últimas 4 aperturas. Walker tiene una efectividad de 7.03 en sus últimas 7 aperturas con un whip de 1.56. En sus últimos 10 juegos, el bullpen de los Astros tiene una efectividad de 2.64 y el equipo batea para 257. Juega con Houston menos 102. Tampa Bay Rays vs Seattle Mariners, pronóstico de MLB, 28 de agosto de 2024. Los Rays visitan a los Mariners con Tyler Alexander como abridor para Tampa Bay. Alexander ha aparecido en 17 juegos este año con una efectividad de 5.22 y un whip de 1.30. El zurdo tiene una tasa de ponches del 19.9% y un 5.8% de bases por bolas. Genera roletazos al 31.2% con 1.89 jonrones permitidos por cada 9 entradas. Luis Castillo será el abridor para Seattle.
Castillo ha hecho 27 aperturas con una efectividad de 3.66 y un whip de 1.16. El veterano tiene una tasa de ponches del 24.9% y un 6.6% de bases por bolas. Genera roletazos al 40% con 1.24 jonrones permitidos por cada 9 entradas. Alexander tiene una efectividad de 2.96 en sus últimas 6 aperturas con un whip de 1.19. Fue golpeado en sus 2 últimas aperturas por los Dodgers y Diamondbacks. Castillo tiene una efectividad de 3.33 en sus últimas 8 aperturas en casa con un whip de 1.01. Después del primer juego de esta serie, los Mariners han ganado 7 de 8 en casa y los Rays han perdido 4 de 5 en la carretera. El bullpen de Seattle en casa tiene una efectividad de 3.00. Los Rays en sus últimos 10 juegos están bateando para 209. Juega con Seattle más 118. Los Angeles Angels vs Detroit Tigers, pronóstico de MLB, 28 de agosto de 2024. Los Angels visitan a los Tigers con Griffin Canning como abridor para Los Ángeles. Canning ha aparecido en 26 juegos con una efectividad de 5.18 y un whip de 1.37. El derecho ha visto caer su tasa de ponches al 17% con un 8% de bases por bolas. Genera roletazos al 40.5% con 1.55 jonrones permitidos por cada 9 entradas. Kenta Maeda será el abridor para Detroit. Maeda ha hecho 23 apariciones con una efectividad de 6.42 y un whip de 1.44. El veterano tiene una tasa de ponches del 18.3% y un 6.5% de bases por bolas. Genera roletazos al 36.4% con 1.79 jonrones permitidos por cada 9 entradas. Un FIP de 5.10 sugiere una posible mejora en su efectividad. Canning tiene una efectividad de 6.14 en sus últimas 7 aperturas. Maeda tiene una efectividad de 3.67 en sus últimas 8 aperturas en casa con un whip de 1.17. Cuando comenzó esta serie, los Tigers habían ganado 11 de 14. En sus últimos 10 juegos, el bullpen de los Tigers tiene una efectividad de 3.36 y están bateando para 272. En este periodo, los Angels están bateando para 189. Han perdido 11 de 13 desde que comenzó esta serie. Juega con Detroit menos 128. Oakland Athletics vs Cincinnati Reds, pronóstico de MLB, 28 de agosto de 2024. Los Athletics visitan a los Reds con Osvaldo Bido como abridor para Oakland. Bido ha aparecido en 13 juegos en el año con una efectividad de 3.24 y un whip de 1.14. El derecho tiene una tasa de ponches del 24.6% y un 11.6% de bases por bolas. Genera roletazos al 30.6% con poco daño de jonrón. Fernando Cruz será el abridor para Cincinnati. Cruz ha aparecido en 61 juegos con una efectividad de 5.31 whip de 1.41. Este derecho abridor tiene una tasa de ponches del 34.3% y un 12.6% de bases por bolas. Genera roletazos al 32.8% con 1.03 jonrones permitidos por cada 9 entradas. Un FIP de 3.35 sugiere una posible mejora en su efectividad. Bido ha permitido una carrera limpia en sus últimas 3 aperturas, trabajando 17 entradas. Lanza aproximadamente una entrada por aparición. Ha permitido 5 carreras limpias en sus últimas 4 aperturas, trabajando 5 1/3 entradas. Los Reds han perdido 8 de 11. Oakland ha ganado 5 de 6 fuera de casa. El bullpen de los Reds tiene una efectividad de 4.63 en sus últimos 5 juegos. Juega con Oakland menos 123. New York Yankees vs Washington Nationals, pronóstico de MLB, 28 de agosto de 2024. Los Yankees visitan a los Nationals con Carlos Rodón como abridor para New York. Rodón ha hecho 26 aperturas en el año con una efectividad de 4.16 y un whip de 1.23. El zurdo tiene una tasa de ponches del 25.7% y un 7.6% de bases por bolas. Genera roletazos al 32% con 1.54 jonrones permitidos por cada 9 entradas. Mackenzie Gore será el abridor para Washington. Gore ha hecho 26 aperturas con una efectividad de 4.51 y un whip de 1.56. El zurdo tiene una tasa de ponches del 23.5% y un 9.1% de bases por bolas. Genera roletazos al 36.4% con 0.82 jonrones permitidos por cada 9 entradas. Un FIP de 3.63 sugiere una posible mejora en su efectividad.
Rodón tiene una efectividad de 2.87 en sus últimas 7 aperturas con un whip de 1.14. Gore ha permitido 18 carreras y ha dado 17 bases por bolas en sus últimas 4 aperturas en casa, trabajando 14 y un tercio entradas. El bullpen de New York tiene una efectividad de 2.70 en sus últimos 10 juegos. Han ganado 5 de 7. Juega con New York en la línea de carrera menos 1.5 carreras a menos 116. Toronto Blue Jays vs Boston Red Sox, pronóstico de MLB, 28 de agosto de 2024. Los Blue Jays visitan a los Red Sox con Chris Bassitt como abridor para Toronto. Bassitt ha hecho 26 aperturas en 2024 con una efectividad de 4.41 y un whip de 1.42. El veterano tiene una tasa de ponches del 22.2% y un 8.9% de bases por bolas. Genera roletazos al 40% con 0.99 jonrones permitidos por cada 9 entradas. Brayan Bello será el abridor para Boston. Bello ha hecho 24 aperturas con una efectividad de 4.95 y un whip de 1.43. El derecho tiene una tasa de ponches del 21.6% y un 9% de bases por bolas. Genera roletazos al 50.9% con 1.33 jonrones permitidos por cada 9 entradas. Bassitt ha permitido 14 carreras limpias con 6 bases por bolas en sus últimas 3 aperturas, trabajando 15 entradas. Bello ha tenido problemas de control en sus últimas 6 aperturas en casa con una efectividad de 4.98. En sus últimos 10 juegos, el bullpen de los Red Sox tiene una efectividad de 4.19. En este periodo, los Blue Jays están bateando para 264. Los Blue Jays han superado el total en 6 de 9 juegos. Boston ha superado el total en 5 de 8. Juega con Toronto y Boston a más de 9. Atlanta Braves vs Minnesota Twins, pronóstico de MLB, 28 de agosto de 2024. Los Braves visitan a los Twins con Chris Sale como abridor para Atlanta. Sale ha hecho 24 aperturas en 2024 con una efectividad de 2.62 y un whip de 1.02. El zurdo tiene una tasa de ponches del 32.7% y un 5.7% de bases por bolas. Genera roletazos al 45.7% con poco daño de jonrón. David Festa será el abridor para Minnesota. Festa ha aparecido en 8 juegos con una efectividad de 5.20 y un whip de 1.32. El novato derecho tiene una tasa de ponches del 28% y un 7% de bases por bolas. Genera roletazos al 30% con 1.73 jonrones permitidos por cada 9 entradas. Sale ha permitido 2 carreras limpias o menos en 12 aperturas consecutivas. Festa tiene una efectividad de 3.08 en sus últimas 6 aperturas con un whip de 1.18. El bullpen de los Braves tiene una efectividad de 2.30 en sus últimos 10 juegos. Minnesota ha perdido 6 de 8. Atlanta ha ganado 7 de 9. Juega con Atlanta menos 145. San Diego Padres vs St. Louis Cardinals, pronóstico de MLB, 28 de agosto de 2024. Los Padres visitan a los Cardinals con Joe Musgrove como abridor para San Diego. Musgrove ha hecho 13 aperturas en 2024 con una efectividad de 4.43 y un whip de 1.26. El derecho tiene una tasa de ponches del 22.2% y un 6.7% de bases por bolas. Genera roletazos al 42.6% con 1.38 jonrones permitidos por cada 9 entradas. Andre Pallante será el abridor para St. Louis. Pallante ha aparecido en 23 juegos con una efectividad de 3.84 y un whip de 1.29. El derecho tiene una tasa de ponches del 17.9% y un 9.1% de bases por bolas. Genera roletazos al 62.7% con 0.62 jonrones permitidos por cada 9 entradas. Musgrove ha permitido una carrera limpia o menos en 6 aperturas consecutivas. Pallante ha permitido 12 carreras limpias en sus últimas 3 aperturas en casa, trabajando 16 entradas. Los Padres han ganado 17 de 23 juegos. St. Louis ha perdido 10 de 15. En sus últimos 10 juegos, los Padres están bateando para 260. Juega con San Diego menos 125. Texas Rangers vs Chicago White Sox, pronóstico de MLB, 28 de agosto de 2024. Los Rangers visitan a los White Sox con Jack Leiter como abridor para Texas. Leiter ha hecho 3 aperturas en 2024 con una efectividad de 16.39 y un whip de 2.57 en 9 y un tercio entradas.
El novato derecho tiene una tasa de ponches del 16.7% y un 12.7% de bases por bolas. Genera roletazos al 32.5% con 2.89 jonrones permitidos por cada 9 entradas. Chris Flexen es el abridor para Chicago. Flexen ha aparecido en 27 juegos con una efectividad de 5.34 y un whip de 1.50. El veterano tiene una tasa de ponches del 15.9% y un 9.3% de bases por bolas. Genera roletazos al 35.9% con 1.34 jonrones permitidos por cada 9 entradas. Leiter ha mostrado buenos números en sus 77 entradas en AAA esta temporada. Flexen tiene una efectividad de 6.89 con un whip de 2.04 en sus últimas 4 aperturas, luchando con el control. Chicago ha perdido 31 de 35 juegos. El bullpen de los Rangers tiene una efectividad de 2.33 en sus últimos 10 juegos, mientras que el de los White Sox es de 5.90. Chicago está bateando para 221 en este periodo. Juega con Texas en la línea de carrera menos 1.5 carreras a menos 120. San Francisco Giants vs Milwaukee Brewers, pronóstico de MLB, 28 de agosto de 2024. Los Giants visitan a los Brewers con Kyle Harrison como abridor para San Francisco. Harrison ha hecho 22 aperturas esta temporada con una efectividad de 4.00 y un whip de 1.30. El zurdo tiene una tasa de ponches del 21.8% y un 7.7% de bases por bolas. Genera roletazos al 40.7% con 1.23 jonrones permitidos por cada 9 entradas. Freddy Peralta es el abridor para Milwaukee. Peralta ha hecho 26 aperturas con una efectividad de 3.86 y un whip de 1.20. El derecho tiene una tasa de ponches del 27.6% y un 8.9% de bases por bolas. Genera roletazos al 36.8% con 1.39 jonrones permitidos por cada 9 entradas. Harrison tiene una efectividad de 5.59 en sus últimas 4 aperturas, afectado por los jonrones. Peralta ha permitido una carrera limpia en sus últimas 2 aperturas, trabajando 11 entradas. En sus últimos 10 juegos, el bullpen de los Brewers tiene una efectividad de 2.79, mientras que el de los Giants es de 5.35. Milwaukee también ha estado en mejor forma ofensiva. Juega con Milwaukee menos 156. Miami Marlins vs Colorado Rockies, pronóstico de MLB, 28 de agosto de 2024. Los Marlins visitan a los Rockies con Max Meyer como abridor para Miami. Meyer ha hecho 9 aperturas esta temporada con una efectividad de 5.44 y un whip de 1.36. El derecho tiene una tasa de ponches del 17.6% y un 7% de bases por bolas. Genera roletazos al 48.3% con 2.14 jonrones permitidos por cada 9 entradas. Kyle Freeland es el abridor para Colorado. Freeland ha hecho 15 aperturas con una efectividad de 5.71 whip de 1.49. El zurdo tiene una tasa de ponches del 17.9% y un 6.6% de bases por bolas. Genera roletazos al 41.5% con 1.48 jonrones permitidos por cada 9 entradas. Un FIP de 4.64 sugiere una posible mejora en su efectividad. Meyer ha permitido 21 carreras limpias con 8 jonrones en sus últimas 5 aperturas, trabajando 25 y un tercio entradas. Freeland ha permitido 11 carreras y 6 bases por bolas en sus últimas 3 aperturas en casa, trabajando 13 y un tercio entradas. Ambos bullpens están en mala forma. Juega con Miami y Colorado a más de 10.5. New York Mets vs Arizona Diamondbacks, pronóstico de MLB, 28 de agosto de 2024. Los Mets visitan a los Diamondbacks con Luis Severino como abridor para New York. Severino ha hecho 25 aperturas en el año con una efectividad de 3.84 y un whip de 1.24. El veterano tiene una tasa de ponches del 19.6% y un 8.2% de bases por bolas. Genera roletazos al 47.4% con 1.04 jonrones permitidos por cada 9 entradas. Eduardo Rodríguez es el abridor para Arizona. Rodríguez ha hecho 3 aperturas con una efectividad de 3.94 y un whip de 1.25. El zurdo tiene una tasa de ponches del 16.2% y un 5.9% de bases por bolas. Genera roletazos al 37.7% con 1.13 jonrones permitidos por cada 9 entradas. Severino ha permitido 17 carreras en 27 entradas en sus últimas 5 aperturas fuera de casa, afectado por los jonrones.
Arizona está bateando para 249 en sus últimos 10 juegos. Los Mets batean bien en la carretera. Los Diamondbacks han superado el total en 8 de 10 juegos. Juega con New York y Arizona a más de 8.5. Baltimore Orioles vs. Los Ángeles Dodgers, pronóstico de MLB, 28 de agosto de 2024. Los Orioles visitan a los Dodgers con Corbin Burnes como abridor para Baltimore. Burnes ha hecho 26 aperturas esta temporada con una efectividad de 3.28 y un whip de 1.13. El veterano tiene una tasa de ponches del 22.5% y un 6.2% de bases por bolas. Genera roletazos al 47.9% con 1.02 jonrones permitidos por cada 9 entradas. Walker Buehler es el abridor para Los Ángeles. Buehler ha hecho 10 aperturas con una efectividad de 6.09 y un whip de 1.67. El derecho tiene una tasa de ponches del 16.9% y un 8.2% de bases por bolas. Genera roletazos al 45% con 2.23 jonrones permitidos por cada 9 entradas. Burnes ha permitido 22 carreras con 3 jonrones en sus últimas 4 aperturas, trabajando 22 tercios entradas. Buehler tiene una efectividad de 6.97 en sus últimas 7 aperturas, con problemas de control y permitiendo jonrones. El bullpen de los Orioles tiene una efectividad de 4.41 en sus últimos 10 juegos. Juega con Baltimore y Los Ángeles a más de 8.5.